Cuando nosotros queremos viajar, podemos utilizar diferentes medios de transporte. Yo aquí tengo un avión, un barco y un coche. Y por ejemplo, si nosotros queremos viajar por la carretera, por la calle, ¿utilizaríamos un avión? No, ¿verdad? Utilizaríamos un coche. Y si nosotros queremos volar para ir a otro lugar que está muy lejos, ¿utilizaríamos, por ejemplo, un barco? No, utilizaríamos un avión. Los aviones pueden volar. Y si nosotros queremos ir por el mar, ¿utilizaríamos un coche? Pues no, utilizaríamos un barco. Los barcos pueden flotar y navegar por el agua. Y hoy vamos a hablar acerca de un hombre que construyó un barco muy grande. Y su historia se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis, en los capítulos 6, 7, 8 y en el 9 del 1 al 17. Y ese hombre se llamaba Noé. Noé era un hombre justo, un hombre que obedecía a Dios. Pero la demás gente que vivía en ese tiempo no era buena. Ellos no obedecían a Dios y hacían muchas cosas que a Dios no le agradaban. Pero Dios escogió a Noé para una tarea muy especial. Dios le dijo a Noé que construyera un barco muy grande, un arca. Y a lo mejor Noé pensó, ¿por qué vamos a construir un barco si aquí no hay agua? Pero el plan de Dios era que ese barco iba a ser para que los que creyeran en Dios y le obedecieran fueran salvados de un diluvio. Un diluvio es una tormenta muy grande donde cae mucha agua y tiene mucha destrucción. Dios iba a traer ese castigo por el pecado de las personas. Pero Noé decidió obedecer a Dios. También Dios le dijo a Noé que metiera animales a ese barco, 2 de cada especie, un macho y una hembra. Así que Noé decidió obedecer a Dios y se puso a trabajar en el arca. Empezó a construir ese gran barco junto con su familia. Y Dios hizo traer a los animales cuando ese barco ya estuvo terminado. ¿Se imaginan cuántos animales habían llegado ahí? A lo mejor llegaron tigres, osos panda, leones. ¿Se imaginan? Muchos animales. Y Noé metió a esos animales adentro del arca. Y también entró él junto con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Eran 8 personas en total las que entraron a ese barco. Cuando estaban ya adentro, Dios cerró la puerta y empezó a llover. ¿Ustedes han oído cuando empieza a llover? Primero se oye muy bajito, una gotita, otra gotita, pero después empieza a caer mucha agua. También podemos oír truenos y ver los relámpagos. ¿Se imaginan cómo se sentirían ellos? Porque antes de eso, en la tierra no llovía. Las plantas se regaban con un vapor que subía de la tierra. Y ellos nunca habían visto ni oído la lluvia. Ellos a lo mejor tenían miedo, pero podían confiar en Dios, que Él es el que les había dicho que construyeran ese barco para estar seguros. Y entonces la tormenta cayó por 40 días. Muchos días, no como ahorita que a lo mejor llueve y al rato sale el sol. No, fueron muchos días.
Y después de esos 40 días donde estuvo lloviendo y lloviendo, el agua dejó de caer. Y Noé esperó a que el agua se fuera para poder bajar. El arca se posó sobre una gran montaña. Y entonces, cuando la tierra ya estuvo seca, Noé, junto con su familia y con los animales, bajaron del arca. Y Noé alabó a Dios y le agradeció por haberle cuidado. Dios los había cuidado y bendecido porque ellos habían obedecido a Dios. Noé obedeció lo que Dios le había pedido que hiciera, ese gran barco. Y Dios puso un arco iris en el cielo y le dijo a Noé que el arco iris representaba su promesa de que nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua. Así nosotros, a lo mejor Dios no nos pide que construyamos un gran barco, o que construyamos una iglesia, o que vayamos a predicar a otros países acerca de Dios, pero sí podemos obedecer otras cosas, como obedecer a nuestros papás, hablarles a otros de Jesús. Ustedes piensen qué más cosas podemos obedecer nosotros. Y también podemos estar confiados en Dios de que cuando nosotros obedecemos podemos tener sus promesas y sus bendiciones.